Ya decir que la microbiota es un tema muy importante, yo creo que todos los que están aquí, bueno, pues ya últimamente se escucha mucho hablar de microbiota. Y en la charla que he hablado de intolerancia, he dicho que todos los pacientes con intolerancia alimentaria suelen sufrir alteraciones de la microbiota. Y que si no lo consideramos esto un todo, pues al final los enfermos no los curamos. Es decir, ahora tenemos que plantearnos cómo curar los problemas de intolerancia y cómo curar los efectos negativos que estas intolerancias, y que muchas veces no es ya simplemente la intolerancia, los alimentos que hemos tomado, los antibióticos, los corticoides y una serie de medicamentos que han influido muy negativamente en nuestra microbiota. Bueno, tengo que decir que la microbiota hace 5 años yo era un apasionado de las intolerancias alimentarias, pues ahora soy un apasionado de la microbiota y bueno, le suelo dedicar unas 4 o 5 horas diarias al estudio de la microbiota desde hace unos 6 meses, porque pienso que aquí está el futuro para curar a mucha gente, no solamente de intolerancias alimentarias, sino de muchas otras enfermedades, y ya he visto que por aquí teníamos hoy a alguna persona con un síndrome de múltiple de químicos, temas junto con la sensibilidad electromagnética, que son mis próximos objetivos, fibromialgia y fatiga crónica. Bueno, pues para centrar el tema de la microbiota me gustaría hacer algunas definiciones. ¿Qué entendemos por microbiota? Bueno, pues el conjunto de microorganismos que habitan un hábitat. Y en las personas, ¿qué entendemos por microbiota autóctona? Bueno, pues todas las bacterias, arqueas, eucariotas, virus, que habitan sobre la piel y sobre todas las cavidades que tenemos las personas que comunican con el exterior. Eso es lo que llamaríamos microbiota autóctona. Bueno, pues hoy sabemos que la microbiota, los microorganismos intestinales, están en cantidades de trillones y el número de bacterias que habitan nuestros intestinos es muy superior al número de células que conforman nuestro organismo. Bueno, ¿y a qué llamamos microbioma? Al conjunto de genes que tienen todos los microorganismos que viven con nosotros. Y este genoma es mucho más grande que el genoma humano, pero tiene una virtud, que podemos modificarlos, podemos jugar con él, lo podemos intentar ponerlo a favor nuestro o en contra nuestra, mientras que el genoma humano es casi imposible modificarlo. En la microbiota nosotros podemos jugar con ellas. Bueno, pues hoy sabemos, ya como le he dicho, y para terminar me gustaría decirle que disbiosis intestinal, que es lo que suelen tener muchos enfermos, es cuando estos microorganismos que habitan con nosotros ya no están en una forma equilibrada, sino se han desequilibrado y andan en cantidades diferentes a las que serían consideradas como normal, aunque en términos normal, hablando de microbiota, es muy complicado decir cuándo algo es normal y cuándo algo es anormal. Bueno, pues aquí tienen ustedes, como yo le he dicho, muchas microbiotas. La nariz tiene una microbiota, las orejas tienen una microbiota, la vagina tiene una microbiota. Hoy, por ejemplo, sabemos que la leche materna puede aportar hasta 700 bacterias al lactante, que de otra manera no le entrarían. Por eso de aquí la importancia y que se defiende hoy de hacer una lactancia, porque aporta al intestino del niño 700 bacterias diferentes. Bueno, pero hoy vamos a hablar aquí de la microbiota intestinal. Y cuando hablamos de la microbiota intestinal lo podemos hacer desde muchos puntos de vista diferentes. Uno sería desde un punto de vista taxonómico. Bueno, pues desde un punto de vista taxonómico podríamos distinguir que dentro de los microorganismos que viven a nivel intestinal lo podemos agrupar en 3 grandes grupos. Uno serían el dominio bacteria, otro sería el dominio arquea, otro el dominio eucariota y el grupo de los virus. Estos serían los 4 grandes grupos donde podríamos enclavar los diferentes microorganismos que viven con nosotros. Bueno, ustedes ven aquí que a partir de en este que es el dominio bacteria salen una serie de rayas, una serie de nombres que correspondería a este tipo de clasificación. Bueno, saberse esos tipos de clasificación es imposible.
tampoco tiene un gran interés, pero por lo menos recordar los dominios, que ahora hablaremos de ellos, los dominios, los géneros y las especies. Bueno, ahí estarían una serie de filos que vamos a encontrar en las personas. A cada filo pertenecería un grupo diferente de bacterias. Bueno, los 6 primeros filos que yo he puesto aquí, perdón. Bueno. Los 5 o 6 primeros filos que yo he puesto aquí con este color pertenecerían a las bacterias. Serían diferentes filos, que son los 6 filos que con más frecuencia vamos a encontrar en las personas. Este filo pertenecería a las arqueas y este filo pertenecería a las eucariotas. Esto sería una manera de cómo yo podría ir explicando la microbiota. Pero creo que al final pues, aprenderíamos muchos nombres, pero no entenderíamos realmente qué es la microbiota. A mí me gusta explicarlo más desde un punto de vista funcional, es decir, vamos a agrupar las bacterias en grupos que realicen una serie de funciones. Y desde este punto de vista funcional podemos distinguir una microbiota muconutritiva, protectora, inmunomoduladora, proteolítica, reductora de sulfuro, y a mí me gusta al final poner lo que se llama una microbiota portadora de LPS. Bueno, vamos a empezar a estudiar qué significa la microbiota muconutritiva. Bueno, pues cuando nosotros abordamos el estudio de la microbiota muconutritiva, nosotros analizamos 2 bacterias y un género de bacterias. Pues la bacteria que vamos a analizar en primer lugar es la Akkermansia municiphala, la segunda el Fecalibacterium plasmidis y el tercero sería el género de la Roseburia. Esas bacterias serían las bacterias que conformarían nuestra microbiota muconutritiva. Vamos a ver qué hace cada una de estas bacterias a nivel intestinal. Bueno, pues la Akkermansia municiphala, que fue descubierta en el año 2004, lo que hace que representa entre un 3 y un 5% del total de las bacterias que viven con nosotros, ¿qué es lo que hace? Pues degrada el moco, se come el moco. Y cuando degrada y se come el moco, produce una serie de sustancias como son oligosacáridos y ácidos grasos de cadena corta. Bueno, ¿y estas sustancias para qué sirven? Pues sirven de sustrato energético a otras bacterias. Sí, la Akkermansia degrada el moco, se alimenta, produce una serie de sustancias, vienen otras bacterias y se comen esas sustancias. Y con esas sustancias otras bacterias crecen, se reproducen y están en cantidades normales. Pero es que además, ¿y cómo hace esto la Akkermansia? Bueno, porque la Akkermansia tiene una serie de sustancias mucolíticas que son capaces de degradar el moco. Bueno, ¿qué pasa con estas sustancias? Pues parte de estas sustancias no solamente van a servir para que las bacterias se lo coman, sino van a pasar a la sangre y vamos a tener una serie de beneficios. Hoy sabemos, por ejemplo, que el acetato es utilizado por el organismo en la generación de energía a nivel muscular. Y el propionato sabemos que interviene en la regulación de la síntesis del colesterol. Bueno, en las diapositivas muchas veces ustedes verán aquí abajo una serie de referencias que sirven de base para lo que yo estoy diciendo más arriba. Bueno, pero es que la Akkermansia es una bacteria que llama mucho la atención. Es decir, se come el moco y al mismo tiempo hace que se produzca más moco. Sí, parece ser que ella, al comérselo, dice, bueno, como me lo estoy comiendo, necesito más moco. Y entonces, ¿qué hace? Pues va a estimular a una serie de células que llamamos células caliciformes, que tienen ustedes aquí una foto. ¿Y qué es lo que hace la Akkermansia? Decirle a las células caliciformes, hay que producir moco. Y para ello le manda una serie de estímulos que esta célula lo capta y lo que hace es producir moco. Bueno, pues estas células caliciformes o células de Globé se encuentran a nivel del epitelio. Aquí tienen ustedes una célula caliciforme y aquí tienen ustedes otra célula caliciforme expulsando el moco. Bueno, pues estas bacterias que tienen estas vacuolas aquí tienen dentro una sustancia que se llama mucinógeno. Y este mucinógeno se expulsa al exterior, como ven ustedes aquí, se expulsa aquí, a este nivel, se mezcla con el agua y forma el moco. ¿Y el moco para qué sirve? Para proteger las mucosas intestinales. Es decir, a medida que el moco va saliendo, va recubriendo
toda la superficie de la mucosa intestinal, tanto del intestino delgado como del intestino grueso. Bueno, ¿y para qué sirve ese moco? ¿Para qué producimos este moco? Pues este moco lo producimos para que una serie de sustancias, como son antígenos alimentarios, determinadas bacterias luminales y otras sustancias, no se pongan nunca en contacto directo con las células epiteliales. Es decir, el moco que está aquí, que sería esta capa, pues impediría que todo lo que hay aquí pueda tocar a esto. Porque si este moco no existiera y los alimentos tocaran aquí, se produciría un daño en estas células. Luego el moco se comporta inicialmente como una barrera física de protección. Pero bueno, las cosas no son tan fáciles. Pues hoy sabemos que el moco no es solamente una barrera física que nos protege, sino que a partir del moco se producen una serie de sustancias, de estímulos, que van a estimular a una célula que llamamos célula dendrítica, que está aquí, y esta célula dendrítica tiene unas prolongaciones, y si se encuentra en la lámina propia. Y esto forma parte de lo que conocemos hoy como nuestro sistema inmunitario innato. Bueno, pues estas células dendríticas, miren ustedes por aquí cómo se mete una de sus prolongaciones y se pone a nivel del moco. Bueno, pues eso está ahí quieto y el moco de vez en cuando le manda unas órdenes que son captadas por esta superficie. Y cuando capta esas órdenes, ¿qué hace? Produce una serie de sustancias que llamamos citocinas antiinflamatorias. ¿Y qué es lo que hace? Pues impedir que haya respuestas autoinmunitarias inmunes y lucha para que los procesos inflamatorios no tengan lugar. Es decir, que el moco ya no es una barrera simple, sino que manda órdenes a una célula para que ésta produzca a su vez una serie de citocinas antiinflamatorias. Pero es que, y aquí abajo está la referencia de donde se explica todo este mecanismo. Bueno, pero es que resulta que la Arquemania hace muchas más cosas. Para mí es quizás una de las bacterias imprescindibles para tener una salud intestinal. Bueno, pues produce una serie de sustancias llamadas endocannabinoides que van a participar en la regulación de procesos inflamatorios, en la secreción de hormonas e incluso en la permeabilidad intestinal. Bueno, pues en el año 2017 se diagnostica una segunda Arquemania en una serpiente pitón. Y esta serpiente pitón, a esta nueva Arquemania se le llama Arquemania glicanifila, que sabemos que por lo menos estimula y degrada el moco como hace la Arquemania municipila. Es decir, ya no tendríamos una sola Arquemania, sino tendríamos dos tipos de Arquemania. Bueno, por lo cual el género de la Arquemania ya no solamente tendría la Arquemania municipila, sino también tendría a la Arquemania glicanifila. Bueno, pues hace 2 meses fuimos el primer grupo en España que ha diagnosticado una Arquemania glicanifila en este paciente, aquí lo ven ustedes, que tiene una Arquemania glicanifila, aunque desgraciadamente en unas proporciones muy pequeñas. Este es el primer caso de España que se ha diagnosticado de una paciente de esta nueva Arquemania publicada hace 2 años en una serpiente pitón. Bueno, pues, pero aquí le presento el primer caso publicado y diagnosticado hace 7 días por el grupo nuestro, donde la Arquemania ya no solamente es una Arquemania, sino que este paciente ya tiene las 2 Arquemanias, tanto la Arquemania municipila como la Arquemania glicanifila. Aquí tienen ustedes una y aquí tienen ustedes otra. Este es el primer caso que se ha publicado, que se ha encontrado en España, donde encontramos una paciente que ya tiene las 2 Arquemanias. Con esto quiero decir que a partir de ahora ya no hablaremos de Arquemania municipila solo, sino que deberíamos hablar del género de las Arquemanias. Bueno, pero es que el moco no solamente es una barrera física, no es solamente algo que manda órdenes a las células dendríticas, el moco hace mucho más. Bueno, pues hoy sabemos que a nivel del moco hay 2 capas, una capa externa agitada y una capa externa que llamamos gliocali. Pues vamos a decir algo de la capa externa. Bueno, pues aquí tendrían ustedes una representación esquemática de esto serían las células epiteliales y aquí tendríamos el moco. El que está más interno sería el glicocali y el que está fuera, esto sería la capa externa o agitada.
Bueno, ¿y para qué sirve esta capa externa o agitada? Bueno, pues a este nivel van a quedar retenidas una serie de sustancias con propiedades antibacterianas, antifúngicas, que harían que cuando algo quiera penetrar desde la luz, desde el lumen, es decir, desde la luz intestinal, para entrar y ponerse en contacto aquí habría una serie de sustancias que impedirían que estas bacterias o estos microorganismos pudieran llegar a este nivel. Bueno, pues aquí tenemos las células plasmáticas que están en la lámina propia, que producirían algo que muchos de ustedes ya conocen, que sería la hemoglobina A secretora. Bueno, pero aquí tenemos otras sustancias, otras células, que aquí la tienen ustedes, que son las células de Panet, que están a nivel de las cristas, que producirían sustancias como son la lisocina, la defensina. Es decir, todas esas sustancias, al final, quedarían retenidas, se producirían, y desde aquí subirían hasta esta zona, y desde aquí pasarían aquí y se quedarían en esta zona para defendernos de otras bacterias. Pero además, este moco, esta capa externa es imprescindible, porque las bacterias que habitan con nosotros de una forma continuada, donde están es a nivel del moco, es decir, en esta capa, no en esta capa, y lo hago hincapié porque en algunas charlas dije que estaban en esta capa, no. Las células comensales que habitan con nosotros están en la capa externa. Luego, si no hay capa externa o insuficiente capa externa, pues tendremos cada día menos células que puedan habitar de una forma permanente con nosotros. De aquí la importancia que yo le doy a tener una buena arquemansia y que se produzca una gran cantidad de moco para poder llevar a cabo todas estas funciones. Bueno, aquí un resumen de todo lo que es capaz de hacer las arquemansias. Bueno, y la segunda bacteria de este grupo, que es fundamental, es el Fecalibacterium prausnitzii. ¿Y por qué el Fecalibacterium prausnitzii es tan fundamental? Bueno, pues produce ácidos grasos de cadena corta, pero aquí el que nos interesa es el ácido butírico, porque el ácido butírico es el alimento fundamental de las células epiteliales que conforman las mucosas intestinales, y sobre todo de los colonocitos. Es decir, si nosotros no tenemos ácido butírico, no podemos dar de comer a nuestros colonocitos. Y si los colonocitos no comen, se deteriorarán, se estropearán y empezaremos a tener problemas. Pero es que además el ácido butírico no es solamente la fuente de alimentación de los colonocitos, sino que tiene la capacidad de ser una sustancia muy antiinflamatoria. Entonces lucharía contra los procesos inflamatorios intestinales por una serie de mecanismos que aquí he recogido, que no voy a entrar en ellos, pero recuerden ustedes, alimenta a los colonocitos y tienen la capacidad de ser sustancias antiinflamatorias que actúan por esos diferentes caminos que yo le he puesto aquí. Pero es curioso, además, que este ácido butírico hace algo más. Y esto está muy bien estudiado en los animales. Pues cuando tomamos ácido butírico en determinadas zonas de las mucosas epiteliales, se crean determinadas zonas hipóxicas, que van a favorecer el crecimiento de determinados Clostridium que son productores de ácido butírico. Es decir, que no solamente el ácido butírico alimenta a los colonocitos para que estén en buena forma, sino que además favorece el crecimiento de otras bacterias para que a su vez produzcan ácido butírico para alimentar además a los colonocitos. Bueno, el tercer grupo sería el grupo de las roseburias. Sería otro grupo que hoy sabemos que está constituido por 5 especies y producen ácidos grasos de cadena corta. Y aquí el que me interesa es el butírico, lo cual ya tendríamos el Fecalibacterium prausnitzii y los roseburias, que serían los que producirían ácido butírico para alimentar a los colonocitos. Bueno, hoy sabemos que hay un género que se llama el género de Bacterium, que no pertenece a esta microbiota, sino que pertenece a la microbiota protectora, pero dentro de él hay 3 bacterias que producen ácido butírico. Y estas bacterias además parece que están muy relacionadas con el género Roseburia y lo que hace es protegerlas, impedir que alguien las ataque. Bueno, pero hoy sabemos ya, hace 7 días, la Eubacterium aili, que está aquí abajo, se ha vuelto a reclasificar. Una de las cosas que
tenemos hoy en la clasificación de las bacterias es que de vez en cuando son reclasificadas en otros grupos porque se estudian más en profundidad y aparecen. Bueno, pues la Eubacterium aili, que estaba aquí, en el género Eubacterium, hace 7 días que en la base taxonómica de los Estados Unidos se ha clasificado en este nuevo grupo, pero sigue produciendo ácido butírico, aunque ya la hemos incluido en otro grupo. Bueno, pues aquí tienen ustedes un paciente donde vemos la roseburia. Hemos dicho que hay 5 bacterias que pueden pertenecer a este grupo, pero cuando estudiamos este paciente, este nada más que tiene una. Solamente tiene una bacteria de las 5 que podías tener. Bueno, y cuando estudiamos el grupo de las Eubacterium, pues resulta que de las 3 que podían tener que hay ácido butírico, este paciente solamente tiene uno. Así que hoy estamos descendiendo a niveles de especies que nos están haciendo comprender mucho mejor el comportamiento de nuestra microbiota. Bueno, pues aquí yo les recojo todas las partes de las bacterias que son capaces de producir ácido butírico. Antes siempre decíamos en los estudios que veíamos de microbiota, Fecalibacterium prausnitzii. No. Fecalibacterium prausnitzii quizás es la bacteria más importante en la producción de ácido butírico, pero como vemos aquí, hay muchas más bacterias que pueden producir ácido butírico y no pertenecen a la microbiota muconutritiva. Bueno, pues hemos dicho que había 5 Clostridium, hay 5 Clostridium que producen ácido butírico, que si yo se lo he recogido aquí. Estos son productores de ácido butírico. Pero cuando estudiamos los Clostridium de este paciente, resulta que este paciente no tiene ningún Clostridium productor de ácido butírico. Y cuando nosotros estudiamos el resto de las bacterias que pueden producir ácido butírico, pues de todas estas bacterias, este paciente solamente tiene una, que aquí la tienen ustedes recogida. Así que hoy podemos hacer estudios de todas las bacterias que sean productoras de ácido butírico y por consiguiente tener una idea mucho mejor de lo que está pasando con el ácido butírico, que como les he dicho es fundamental para alimentar a los colonocitos, que son las células que forman el epitelio del colon. Bueno, y todas estas funciones del Fecalibacterium prausnitzii, de la Akkermansia y de la roseburia, ¿para qué sirven? Porque para algo tiene que servir. Pues sirve para mantener la integridad de la barrera intestinal. Bueno, pues la barrera intestinal está formada por el moco, con todas sus propiedades, no solamente como una barrera física, sino que el moco hemos visto que tiene muchas más propiedades, y además por la integridad de las células epiteliales. Y para que tengamos una integridad de las células epiteliales, lo primero que tenemos que hacer es alimentar a nuestros colonocitos. Luego, si no tenemos moco y si no tenemos ácido butírico, de mala manera vamos a conseguir mantener la integridad de la barrera intestinal. ¿Y para qué sirve la barrera intestinal? Pues para una cosa fundamental, para que el contenido intestinal esté totalmente separado del resto de nuestro organismo. Es decir, que si nosotros tenemos una barrera intestinal en perfectas condiciones, el contenido intestinal no pasará al interior de nuestro cuerpo. De aquí la importancia de tener Akkermansia y células productoras de ácido butírico. Bueno, pues si esto falla, ya esta diapositiva ya se la he puesto algo, aparecerá un riñón con estos agujeros y por aquí empezará a colarse todo alimento, virus, bacterias, todo lo que pueda penetrar a través de eso. Por consiguiente, para que esto no ocurra, tenemos que tener una barrera intestinal lo más sana posible, en perfectas condiciones, para que esto no nos ocurra. Porque si esto nos ocurre, pasamos a un estado de gravedad mucho más importante del que teníamos hasta entonces. Y esto es una cosa importante de entender y de comprender. Bueno, hay una permeabilidad que ya lo he explicado antes, fisiológica, simplemente lo recuerdo, en el que existen una serie de proteínas, y aquí están, que son las uniones estrechas, como dije antes, que son las que regulan qué cantidad penetra, porque ya dije antes que los alimentos no solamente penetran por los enterocitos, sino también por los espacios paracelulares. Y los que regulan lo que entra por los espacios celulares son estas proteínas de las uniones estrechas, donde forman parte de ellas la zonulina.
Bueno, pues si esto no funciona y estas uniones estrechas se rompen, pues ya sabemos que lo que pasa es que tenemos un riñón agujereado, empiezan a penetrar todas estas sustancias y se produce todo este fenómeno de activación del sistema inmunitario y al final tenemos un proceso inflamatorio sistémico, como ya antes expliqué. Luego, de aquí la importancia, cuando estudiamos la microbiota, de saber qué capacidad tiene nuestra microbiota de producir moco y qué capacidad tiene nuestra microbiota de alimentar a nuestros colonocitos. Porque si no lo consiguen, está claro que va a pasar todo esto y es, como he dicho, un agravamiento de nuestros procesos. Bueno, no voy a entrar en el tratamiento de la permeabilidad intestinal porque no es el tema de hoy, pero ahí le pongo algunas cosas de las muchas que se pueden utilizar para intentar ir cerrando el aumento de la permeabilidad intestinal. Bueno, pues ahora tenemos un paciente, le hacemos un estudio de su microbiota y nos encontramos que este paciente, por ejemplo, tiene Fecalibacterium disminuido, un 2%, tiene Akkermansia, pero al 0,1%. Bueno, pues es fácil de entender que si esto ocurre, habrá una disminución del ácido butírico, habrá una disminución del moco y habrá una disminución en la protección de la barrera intestinal. La barrera intestinal posiblemente no pueda llevar perfectamente su función. Y cuando esta barrera intestinal no pueda llevar a cabo su función, pues se va a ir deteriorando y al final terminaremos con un riñón agujereado y con un aumento de la permeabilidad intestinal. Bueno, pues aquí tenemos otro paciente. Y en este paciente, antes hablamos del filum de las verrucomicrobiomas, que es donde estaban las Akkermansias. Pues este paciente lo tenemos con una microbiota con un grado bastante fastidiado. Porque si se fijan ustedes aquí, no hay verrucomicrobioma. Este filum no existe. Bueno, y cuando esta verrucomicrobioma no existe, ¿qué pasa? Pues no hay Akkermansia. Y si no hay Akkermansia, no hay estímulos de las células caliciformes. Y si no hay estímulo de la célula calciforme, no hay moco. Y si no hay moco, pues desgraciadamente no hay protección. No hay protección. Y esto es una situación grave, porque Akkermansia no las podemos dar. No existen probióticos que podamos dar de Akkermansia. Luego a este paciente lo podemos mejorar, le podremos proteger, pero no lo podremos curar, porque no tenemos todavía probióticos que contengan Akkermansia. Sé que hay unos estudios, hay unos laboratorios que están estudiando, yo pienso que en un par de años los tendremos, pero en este momento este paciente no lo podríamos curar. Es decir, que las alteraciones de la microbiota pueden ser tan importantes que perdamos filos enteros de bacterias. Filos enteros de bacterias. Y aquí tienen ustedes un ejemplo de lo que estoy diciendo. Este paciente no tiene el filo verrucomicrobia, no existe. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de Akkermansia, que fíjense ustedes, porque este es un caso que lo he visto hace 2 días. Y está puesto aquí porque es curioso. Fíjense usted esta paciente que tiene un 9% de Akkermansia. Es decir, normalmente tenemos un 3% de Akkermansia. Esta paciente tiene 3 veces más. Y si ustedes me preguntan por qué, yo no les sabría contestar. Pero tiene un 9% de eso. Lo que esta paciente tiene una hiperproducción, puede tener un aumento excesivo de moco. Pero aquí hay algo más. Es que Fecalibacterium parasmisi prácticamente no tiene. Roseburia muy baja. Género Eubacterium no tiene. Clostridium productores de ácido butírico no tiene. Es decir, tiene mucha moco, pero no tiene el alimento para los colonocitos. Sí, por una parte el Akkermansia estaría protegiendo a las células epiteliales, pero por otra parte no le daríamos de comer a nuestros colonocitos. Pero no pongo esto por esta cosa, sino si nosotros miramos mejor a este paciente y estudiamos los firmicutes, que es otro filo muy importante,
Pues este paciente lo tienen prácticamente reducido a nada. Es decir, lo tiene al nivel de un 6, un 7%, cuando el filo este filo tendría que estar alrededor de un 30 o un 40%. Pero cuando nosotros estudiamos más detenidamente este filo de los firmicutes, aparece aquí una bacteria que yo no conocía hasta hace 2 días. Y esta bacteria se llama, que aquí la tienen ustedes, perdón, aquí la tienen ustedes, que se llama Megafera hexanoico y que está en un 4% a nivel de esto. ¿Y esta bacteria qué hace? Pues esta paciente que no tiene ácido butírico, pues encima esta bacteria se lo come. Sí, esto no lo sabíamos hace meses, que podía existir bacterias que se comen el ácido butírico. Aquí tienen ustedes el trabajo donde se demuestra que esta bacteria se come el ácido butírico para producir ácido caproico. Cuando tenemos cantidades suficientes de ácido butírico no pasa nada, pero cuando tenemos escasez de ácido butírico, el tener una bacteria que a su vez es capaz de comer el ácido butírico, pues no sería nada bueno para el paciente. Bueno, pues hoy todas estas cosas y otras las estamos aprendiendo poco a poco con estos nuevos estudios que estamos haciendo de microbiota. Bueno, ¿y qué hacemos cuando tenemos nuestra microbiota muconutritiva alterada? Bueno, yo voy a poner aquí una serie de medidas y si ustedes me dicen que con esto voy a curar a la gente, yo le diría que pienso que sí, pero no firmaría ningún papel diciendo que les voy a curar, porque no hay artículos donde se diga, donde se estudie seriamente estas cosas y todos nos parece, pensamos que sí sirven. Bueno, ¿qué haríamos con un paciente que tiene una microbiota muconutritiva alterada? Vuelvo a repetir, como he puesto ahí, no hay probióticos para balancear esta microbiota. Luego, si tenemos algunas Akkermansia, ¿qué hacemos para aumentarla? O tenemos poco fecalibacterio, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo primero que hacemos es retirar todos los alimentos disbióticos y aquí, pues posiblemente un dietista nutricionista les puede venir muy bien porque analizaría vuestra dieta y diría, pues posiblemente esto, esto y esto no debemos comer porque esto y esto te está afectando muy negativamente a tu microbiota que ya de por sí la tiene alterada. Bueno, y lo segundo que podemos hacer es administrar una dieta prebiótica y probiótica. ¿Y para ello qué hacemos? Pues damos almidón resistente, podemos dar fibra soluble, goma guar parcialmente iodizada o polifenoles. Todas estas sustancias parecen ser que pueden favorecer el crecimiento de determinadas bacterias que forman parte de la microbiota muconutritiva. Bueno, pues la fibra, como he puesto aquí le pongo una relación de diferentes fibras que podemos utilizar. Bueno, pues vamos a empezar recordándoles a ustedes que hay 4 tipos de almidón resistente, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. El tipo 1 generalmente no nos vamos a comer porque nadie nos vamos a comer los granos de trigo, masticar granos de trigo. Luego realmente los que nos interesan sobre todo son el tipo 2 y el tipo 3. Porque el tipo 4 es un tipo de almidón que se encuentra en los alimentos y no se debería comer, como después explicaré el por qué no se debería comer. Luego vamos a poner nuestra atención en el tipo 2 y en el tipo 3. Bueno, pues aquí hay una serie de alimentos que ya antes Michael lo ha recordado, que son los plátanos no maduros y el plátano macho, pues tendrían, por ejemplo, un almidón tipo 2, y además ahí le pongo las cantidades en las que se encuentran. Pero una cosa muy importante es saber que dependiendo cómo procesemos nuestros alimentos, podrán tener más almidón o menos almidón resistente. Bueno, aquí le he puesto un ejemplo. Si ustedes cuecen una patata y la enfrían a una temperatura de 4 grados, como mínimo 5 horas y mejor de un día para otro, pues esa patata incrementaría su almidón resistente en 5,8 gramos. Pero si esa patata en igual de cocerla la metemos al horno y la hacemos al horno y después la enfriamos, resulta que esa patata tendrá 19,2 gramos de almidón resistente. Sí, ahí le pongo serie de alimentos y además le pongo diferentes formas de cocinarlas para que tengan ustedes más almidón resistente. Pero hoy vamos sabiendo más cosas.
Cuando nosotros tomamos almidón resistente, que yo lo considero uno de los mejores probióticos, ¿qué pasa? Que hay una serie de bacterias que pueden procesar ese almidón resistente. Pero hoy sabemos que hay dos bacterias fundamentales que lo hacen, y estas bacterias son el Bifidobacterium adolescentis y el Rhominococcus bromi. El Bifidobacterium adolescentis, sobre todo, lo que procesaría sería el almidón tipo 2, y el Rhominococcus bromi lo que procesaría sería el almidón tipo 3. Bueno, pues si a un paciente con estas bacterias le damos almidón resistente, todo irá fantástico, pero las cosas no son tan bonitas como siempre queremos pensar. Bueno, pues aquí le pongo, bueno, cuando tomamos esta bacteria, bueno, pues se aumentaría el Fecalibacterium plasmicii y a continuación se aumentaría el ácido butírico. Pero cuando nosotros damos estos almidones y estas bacterias, ¿qué pasa? Pues, bueno, otra manera de darle esto sería con suplemento. Pero cuando nosotros damos a estos pacientes estos probióticos, bueno, pues aquí tienen ustedes uno que no tiene Bifidobacterium adolescente. No solamente no tiene bífidos adolescentes, no tiene ningún bífido. Ha perdido un género por completo. Esta paciente no tiene absolutamente nada de bífidos. Luego la función protectora, que luego podemos ver de esto, y adolescente, por supuesto, nada. Sí, otras bacterias intentarán procesar el almidón tipo 2, pero no lo harán con la capacidad como lo hace el Fidobacterium adolescentis, que parece ser que anteriormente había unos trabajos que he puesto en la diapositiva anterior, que hay como una alimentación cruzada. Sí, el Bifidobacterium adolescente procesaría el almidón tipo 2 y esas sustancias, esos metabolitos que suelta de ese proceso, se lo tomaría el Fecalibacterium plasmicii. Es decir, que parece como si el Bifidobacterium adolescentis está trabajando para que el Fecalibacterium plasmicii se pueda alimentar. Pero, perdón, esto va a veces más rápido que yo. Bueno, vamos a ver si lo paso bien. Bueno, pues aquí ya tenemos uno que sí tendría un almidón resistente, porque ese paciente sí tiene almidón, sí tiene el Bifidobacterium adolescente. Luego a este paciente el administrarle almidón tipo 2 le vendría muy bien. Es decir, no quiero decir con esto que no se pueda dar almidón resistente, sí, porque hay otras bacterias que lo procesan, pero si tenemos estas dos bacterias, en los procesamientos del almidón resistente serían mucho mejor. Por eso a veces damos almidón resistente y a unos pacientes le van muy bien y a otros pacientes no le van tan bien. Y quizás el tener estas bacterias o no pueden influir en la capacidad de nuestro organismo para procesarlos. Bueno, pues la ilulina es otra cosa que podemos utilizar. Bueno, ahí tienen ustedes una serie de alimentos con la cantidad de ilulina y fos que tienen. Bueno, esto ya, si habéis estado atentos a las charlas de Maika, pues esto es difícil de tolerar. Es decir, la ilulina y los fos, bueno, si estamos ya en una etapa que no somos intolerantes y estamos bastante recuperados, pues posiblemente ciertas cantidades los vamos a tolerar. Pero bueno, yo lo pongo porque se escucha mucho hablar de microbiota y muchas veces la gente habla mucho de la ilulina y de los fos, de lo buenos que son, y yo digo que sí, que son buenos, no hay duda. Pero ¿cuántos pacientes son capaces de tolerar esto? Ese es el problema. Bueno, diferentes suplementos, si no queremos tomar alimentos, tenemos suplementos, y recordarle que la raíz de achicoria es lo que más ilulina tiene, y que antiguamente servía para hacerse un café. En la época de la guerra no había café y la gente hacía un café con el achicoria. Si ustedes toleran un café con achicoria, hacerse una achicoria y lo toleran, tómenlo. El problema, vuelvo a decir, que la ilulina no es de las fibras que mejor se toleren y sobre todo en los pacientes con problemas alimentarios. Bueno, la pectina, otra. Son polisacáridos con diferentes estructuras. ¿Qué pasa? Que cuando comemos unas pectinas alimentaremos a unas bacterias y cuando comamos a otras pectinas daremos de comer a otras. Es decir, no cualquier pectina sirve para todas las bacterias, sino que digamos que cada bacteria tendría una afinidad diferente por un tipo de pectina. Bueno, pues aquí tienen ustedes cosas que tienen pectina. Bueno, yo creo que la zanahoria la pueden tolerar mucha gente, ¿no? Sí, pues entonces un poquito de zanahoria todos los días vendría muy bien para tomar pectina, que sabemos que va a favorecer el crecimiento de nuestras bacterias.
Bueno, las legumbres ya no tanto, ya eso no se tolera tanto, porque eso, aparte de tener pectina, pues tienen galactosacáridos. Es decir, que el problema es que cuando hablamos de muchas sustancias, resulta que no solamente tienen una cosa, sino tienen muchas cosas. Es decir, los frijoles tienen mucha pectina, pero también tienen muchos galactosacáridos. Y entonces quizás no lo podamos tolerar. Bueno, pues quizás una cosa que sí podamos a lo mejor tolerar más son los cítricos rallados. Sí, la piel de los cítricos tiene mucha pectina. Bueno, pues rayen ustedes un poquito de aquí, como he hecho yo aquí, de limón, o naranja, o de lima, y écheselo ustedes como un saborizante a cosas que coman. Y estarán tomando pectina, diferentes cantidades de pectina, que ustedes podrán tomar. Algunos los tolerarán y otros no, como siempre, pero son diferentes maneras de poder tomar la pectina, que es otra fibra que va a favorecer el crecimiento de nuestras bacterias. Los polifenoles es otra cosa muy interesante. Son poderosos antioxidantes, hay muchos polifenoles. Los polifenoles son inactivos, pero cuando llegan a nivel intestinal sufren transformaciones y entonces cuando nuestro organismo los reabsorbe y llevan los efectos beneficiosos. Pero mientras tanto puede favorecer el crecimiento, y esto es muy interesante, determinados polifenoles pueden estimular las arquemansias. Y es aquí donde los polifenoles toman un buen protagonismo, porque son de las poquitas cosas que van a hacer que puedan aumentar las arquemansias. Bueno, pues si alguien tiene interés, aquí le dejo los 50 alimentos que más polifenoles tienen. Y si ustedes quieren trabajar un poco más, yo ya estaba cansado de poner tantas diapositivas y solamente puse los 50 primeros, pero en este trabajo que hay abajo se recogen no solamente los 50 que yo he puesto aquí, sino 50 más. Bueno, y vemos aquí que los que más polifenoles tienen, pues son las especies. Aquí tienen ustedes, si no me equivoco, esto sería clavo, esto sería pimienta seca y esto sería anís estrellado, ¿no? Y aquí teníamos cacao puro, sí. Que aquel que pueda tolerar el cacao, pues un poquito de cacao le estaría dando polifenoles. Y el clavo, en igual de echar el clavo entero, lo pueden machacar y echarlo en forma de polvo. Le dará sabor y además se lo comerán. Bueno, pues diferentes maneras de poder tomar pequeñas cantidades de cosas que le pueden a ustedes favorecer el crecimiento de su microbiota muconutritiva. Bueno, pues ahora aquí, en igual de alimentos con suplementos. Bueno, y aquí le pongo esto, que anteriormente no lo he comentado, es que los fructolisacáridos pueden favorecer el crecimiento de la arquemansia de maneras indirectas. Es decir, estos fructolisacáridos se lo comerán unas bacterias, darán unas sustancias y al final se producirán sustancias que la arquemansia pueda comer. Y aquí tienen ustedes el trabajo donde está recogido que los fructolisacáridos pueden favorecer el crecimiento de las arquemansias. Bueno, aquí tienen ustedes los frutos rojos con sus diferentes trabajos y aquí diferentes polifenoles en forma de suplemento que pueden estimular las arquemansias. Pero voy a hacer una consideración. Si ustedes tienen bajas las arquemansias y muy alto el grupo de los bacteroidetes, nunca tomen Resveratrol, porque el Resveratrol, además de favorecer el crecimiento de las arquemansias, seguiría favoreciendo el crecimiento de sus bacteroidetes. Entonces, mejor en esos casos, pues proceder a tomar frutos rojos si somos capaces de tolerar, y parece ser que algunos seríamos capaces de tolerar en ciertas cantidades, pues intenten tomar ustedes esos frutos rojos que ustedes puedan ser capaces de tolerar, porque pueden favorecer el crecimiento de las arquemansias. Bueno, y si todas estas cosas no las puedo tolerar, porque estoy en un estado y no tolero ni los suplementos, ni los alimentos, ni nada, ¿qué hacemos mientras tanto? Bueno, pues vamos a darle al paciente las cosas que no pueden hacer su microbiota por ella misma. Bueno, pues si no hay moco, ¿qué hago? Le doy alguna medicación que por lo menos me ponga una película que me recubra la superficie de las mucosas intestinales, que aunque no me haga la función del moco, pero por lo menos me está protegiendo algo para que el contenido intestinal no se ponga en contacto directo con nuestras mucosas. Bueno, y si lo que tengo es falta de ácido butírico, porque no tengo Faecalibacterium prausnitzii, ni Citrobacter, ni nada, ¿qué hago? Pues doy Buticar.
que es un ácido butírico. Y lo puedo dar de una forma directa o de una forma indirecta a partir de ciertos probióticos que llevan pues cepas como el Clostridium butírico, que posiblemente es la cepa que más ácido butírico provoca. Sí, esto sería una manera indirecta de tratar de ayudar a nuestra microbiota y a nuestro intestino hasta que nosotros seamos capaces de que estas cosas la produzca nuestra propia microbiota. Pero hasta que nuestra microbiota sea capaz de producir el suficiente moco o el suficiente ácido butírico, estos serían otras maneras que yo tendría de ayudar a mi microbiota. Como ven ustedes, hay muy diferentes caminos y muchas cosas, pero todavía tendríamos más alternativas. ¿Todo esto me ha fallado? Bueno, pues hoy sabemos, bueno, otra forma nueva que ha salido del Buticá que es mucho mejor tolerable. Es decir, por ejemplo, aquí no sé, por ahí estará mi hija escuchándome y otros pacientes más de Málaga, ¿sabe? Esto, el Buticá en esta forma no lo toleran. Sin embargo, el Buticá, que ahora saldrá próximamente en esta forma, sí lo toleran. Posiblemente porque la diferencia que hay entre este y este no es el principio activo, sino son otras sustancias que a veces se le añaden a los medicamentos en su fabricación para fabricarlos, pero que a su vez estos no son tolerados por los pacientes. Bueno, y si todo esto me falla, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Bueno, pues todavía nos quedan algunas estrategias. Bueno, pues hoy sabemos que si yo a un paciente le doy Bacillus coagulant, que es una espora, que es un probiótico de espora, me va a aumentar el Fecalibacterium prausnicis. Y si me aumenta el Fecalibacterium prausnicis, me va a incrementar el ácido butírico. Bueno, pues ahí tenemos que la goma guar parcialmente hidrolizada, y aquí difiero un poco de mi amiga Maika, porque creo que esta es la fibra mejor tolerada. Aunque esto no sería realmente una fibra, pero bueno, se mete dentro del grupo. Según los chicos de Monash, podíamos tolerar hasta 10 gramos diarios de esta fibra. Esta es lo que llaman ellas una fibra amigable. Yo no estoy de acuerdo que se tolere 10 gramos, pero bueno, no voy a... Muchas veces cuesta trabajo ir en contra de la gente que más han estudiado y más saben de dieta formal. Yo aconsejaría empezar por 1 gramo al día y si lo tolero, iría aumentando poco a poco hasta encontrar cuál es mi tolerancia. Porque eso sí estoy de acuerdo con mi amigo. ¿Qué decías conmigo? Que no me enteraste. No, que tú dijiste otra fibra antes, que era la más... el psyllium. El psyllium. Yo creo que esto se tolera todavía más que el psyllium. Pero lo otro es para cortar la diarrea, para prevenir el estreñimiento, para mejorar la microbiota, obviamente. Esta es la que mejor se tolera. Esta es la mejor que mejor se tolera, según los estudios hechos por la Universidad de Monash, que son los que más saben de estas cosas. Bueno, pues vamos a pasar a otra microbiota. Pues otra microbiota es la microbiota protectora. Aquí tienen ustedes, pues, bacterias que forman parte de esta microbiota protectora, y aquí tienen ustedes muchas más. Es decir, hay muchas bacterias que formarían parte de la microbiota protectora. Bueno, ¿y para qué sirven tantas bacterias? ¿Qué hacen? Bueno, pues producen ácido láctico, peróxido de hidrógeno, producen sustancias bacteriocinas, colonizan el moco, con lo que impiden que otras bacterias puedan hacerlo, compiten por los alimentos. ¿Y todo esto para qué? ¿Para qué hacen todas estas funciones? Para algo las hacen, como veíamos con la microbiota protectora, con la microbiota muconutritiva, pues los hacen para crear un medio hostil para determinadas bacterias. Sí, la misión de la microbiota protectora es crear un medio hostil para que otras bacterias no puedan crecer. Pero a su vez ese medio hostil es ideal para su crecimiento, que es lo que decía, ellos crean un medio que es ideal para crecer ellos, pero es totalmente inadecuado para crecer otro grupo de bacterias. Bueno, pues aquí tienen ustedes que lo que hacen es controlar el número de bacterias que conforman la microbiota proteolítica y la microbiota micótica. Es decir, que la misión de la microbiota protectora es impedir que la microbiota proteolítica y la microbiota micótica puedan aumentar, porque mientras que estas microbiotas estén en ciertas cantidades se comportarán como buenas, si crecen se convertirán en patógenas.
Bueno, y a cambio pues, nos producen, como ya expliqué antes, una serie de sustancias beneficiosas. Pero es que la microbiota protectora tiene otra función fundamental, que es favorecer el crecimiento de la microbiota muconutritiva. Si no tenemos microbiota protectora, nuestra microbiota muconutritiva irá desapareciendo. Es decir, para tener a su vez una microbiota muconutritiva sana, no basta con que tengamos suficientes Akkermansia y suficiente Fecalibacterium prausnitzii. Necesitaríamos además una microbiota protectora en buenas condiciones para protegerla. Bueno, pues cuando no tenemos esto es fácil pensar lo que puede ocurrir. Una cosa que sí me gustaría decir es que los lactobacillus y las bifidobacterias forman el único género de bacterias que hasta ahora no han producido una enfermedad en el ser humano, mientras que cualquier otro grupo siempre habrá habido alguna bacteria que ha producido procesos infecciosos en el ser humano, incluso la muerte. Estas son las dos únicas bacterias que parecen que no tienen nunca, estén en alto, estén en bajo, van a producir enfermedades en el ser humano. Por ello son las que más hemos utilizado a la hora de hacer nuestros probióticos. Bueno, pues aquí tienen ustedes una paciente que hacemos un estudio metanogénico y la analizamos. Bueno, pues en esta paciente vemos aquí perfectamente que hay esta familia, en esta familia deberían estar los bacillus. Bueno, pues cuando lo abrimos, resulta que esta paciente no tiene ninguna bifidobacteria. Es decir, la misión protectora que tienen los bifidobacterios no se estaría llevando a cabo, porque no está disminuida, es decir, no tiene ninguno. Ha perdido todo el género de los bifidobacterios, no lo tiene. Bueno, ahí tenemos una persona que aquí está la familia de los lactobacillus, en una cantidad muy baja, y dentro de estos lactobacillus estarían todas estas bacterias que llevan a cabo una función protectora porque producen ácido láctico. Bueno, pues en esta paciente, solamente de todos los que puede tener, solamente tiene 3, y además en cantidades muy pequeñas. Si solamente tiene alguno y en cantidades muy pequeñas, posiblemente la misión protectora que hace produciendo ácido láctico no la llevaría a cabo. Bueno, pues aquí tenemos otro ejemplo de un paciente que prácticamente no tiene lactobacillus, porque los lactobacillus lo pueden conformar cientos de bacterias, y si solamente representa el 0,2% del total de las bacterias, pues es fácil entender que la misión protectora de este grupo ni existe. Pero fíjense ustedes que esto es una cosa muy, muy interesante, bueno, para el que lo ve, no para el que lo tiene. Que vean ustedes que este filo, que son el filo de los basteroides, este es el filo de los finuquetes. Pues fíjense ustedes los lactobacillus, esto que debe ser muy importante, lo que pequeño que es comparado con el resto que estamos viendo hoy. Bueno, pues ahora, ¿qué hacemos cuando nuestra microbiota está alterada? Esta microbiota protectora está alterada, pues siempre lo mismo, retiramos los alimentos disbióticos y intentamos administrar una dieta prebiótica y probiótica. Bueno, pues aquí tienen ustedes alimentos fermentados, fibras solubles, una serie. Pero aquí, afortunadamente, sí tenemos probióticos. Así que aquí sí hay probióticos. Pero yo siempre pienso que si podemos modificar nuestra microbiota con alimentos, es una manera ideal de hacerlo. Bueno, pues hemos empezado por alimentos fermentados. Ya lo comentó antes Maika, que los alimentos fermentados en los pacientes con intolerancia alimentaria no todo el mundo lo tolera. Quizás el yogur, el kéfir, sí, el chucrú. Bueno, sí, yo haría chucrú con una cosa que se llama, si no me acuerdo, ¿cómo era, Cristina? ¿Cómo? El pak choi, que es lo mismo que el chucrú, pero no tiene la cantidad de sustancia. Entonces, si hacemos un chucrú con pak choi,
que es una col que viene, es una col asiática, sería mejor tolerable. Es decir, si ustedes hacen un chucrú con pak choi, quizás lo puedan tolerar y puedan tomar pues alimentos fermentados que son muy buenos. Una cosa muy interesante y que yo defiendo mucho es que yo creo que el kéfir es una buena manera de dar probióticos. Y además tiene una serie de bacterias que no la van a encontrar en todos los probióticos. Pero a veces las cosas no son tan bonitas, y hemos hecho un estudio últimamente en un kéfir de una chica de Málaga, y el kéfir, bueno, yo diría que está contaminado por una bacteria que se llama una bacteria fitosanitaria, y la mayor parte de ese kéfir no tenía las bacterias que debía tener, sino tenía una bacteria fitosanitaria. ¿Cómo esa bacteria fitosanitaria ha llegado a ese kéfir? No lo sé, pero está allí, y ya próximamente pondremos el trabajo, como a veces los kéfir hechos en casa hay que tener mucho cuidado, y eso que dice que en el kéfir está protegido y no puede entrar nada, yo no lo sé. Nosotros expondremos la publicación donde vemos que el kéfir está contaminado por una bacteria que normalmente no está en el humano, es una bacteria que se utiliza en medios del campo, y esa bacteria ha llegado y ha colonizado el kéfir. ¿Cómo? No lo sé, pero allí está. Bueno, el nato es otro probiótico. Bueno, la microbiota protectora, ya hablamos antes de algunas fibras, ya también los betaglucanos, los galactosacáridos, los mucílagos, el lino, la chía, la semilla de plántago, las algas, todos estos tipos de fibras nos aportan una serie de sustancias beneficiosas para el crecimiento. Lo vuelvo a repetir, el problema está que los galactosacáridos no lo toleran mucha gente, los copos de avena quizás más, y quizás algún tipo de semilla de lino, chía en pequeñas cantidades sí se pueden tolerar. A mí me gusta siempre el lino y la chía tenerlos en remojo una noche entera para que se suelte el mucílago y tenga algunos efectos sobre el resto de la sustancia que tiene el chío y el lino y la chía, que hace que se puedan tolerar de una manera mejor. Si el lino directamente yo prefiero fermentarlo y que suelte el mucílago que lleva en su interior. Bueno, aquí las cosas son más fáciles. Tenemos prebióticos de todos los tipos. Aquí le he vuelto a poner las fibras Sunfiber. Bueno, y probióticos todos los que quiera. Yo utilizo mucho los probióticos americanos que van con tecnología fago, porque cuando llaman tecnología fago, los fagos lo que hacen es matar determinadas bacterias patógenas de nuestro intestino, y estas bacterias patógenas después tendrían una acción prebiótica, serían comidas por otras bacterias. Bueno, probióticos hay muchos, todos los que ustedes quieran. Ahora están puestos de moda, si ustedes lo conocen, los probióticos de cuarta generación, que parece ser que están hechos a partir de cepas humanas y no de cepas de animales. Bueno, pues todo lo que ustedes quieran. Bueno, a veces no solamente está disminuida los lactobacilos, sino hay otras bacterias que pueden también estar disminuidas. Fíjense ustedes en esta paciente que solamente tiene un 3% del género, esto es Phenicute, y nada más que tiene un 3%. Bueno, pues cuando los bacillus estamos disminuidos, tenemos lo que llamamos los probióticos de esporas. En España no son muy utilizados, yo sí lo utilizo muchos. En Estados Unidos llevan más de 30 años utilizándose y no han dado nunca ningún problema. Sí, quizás no utilizarlo en pacientes de SIDA o en pacientes que se le haya hecho a veces un trasplante de médula y se hayan quedado prácticamente sin inmunoglobulina. Es decir, en pacientes muy deprimidos quizás no lo deberíamos dar. Para el resto de los pacientes a mí me parece un probiótico muy bueno y que además yo utilizo mucho para el SIBO. Bueno, diferentes tipos de diferentes. Y bueno, y una cosa por la que a mí me gustan mucho las esporas estas es porque disminuye el efecto de translocación de los LPS. Bueno, aquí publicaciones sobre estos probióticos
para convencernos de todas las cosas que hacen y para saber que no pasa nada con ellos. Aquí lo tienen ustedes. Bueno, pues la microbiota inmunolabora, Escherichia coli, género enterococo y los estafilococos. ¿Qué misión tiene esta microbiota? Entrenar a nuestro sistema inmunitario. Si no tenemos estas bacterias, nuestro sistema inmunitario no estará entrenado y no será capaz de dar una respuesta acorde con las circunstancias. Y además hay una cosa muy importante que son los fenómenos de tolerancia antigénica. Es decir, cuando comemos alimentos, si no tuviéramos esta microbiota que estuviera diciéndole al sistema inmunitario lo que debería hacer, el sistema inmunitario atacaría nuestros alimentos. Todos serían antígenos, no serían sustancias extrañas y entonces nuestra microbiota iría contra ellos. Gracias a esta microbiota, esto está modulado de tal manera que podamos comer nuestros alimentos y nuestro sistema inmunitario no nos ataque. Pero si esto está alterado y el sistema inmunitario no sabe lo que tiene que hacer, pues podemos tener serios problemas. Si a veces incluso los alimentos se volverían en contra de nosotros porque el sistema inmunitario los atacaría por falta de esta microbiota que no está enseñando al sistema inmunitario a hacer lo que tiene que hacer. Bueno, y entonces aparecerían alteraciones alérgicas, patología inmune, lo que ya todo el mundo sabemos. Bueno, pues aquí tenemos un caso y pongo esta fotografía porque actualmente, con los estudios actualmente metagenómicos que yo he hecho, todavía no he encontrado en ningún paciente que tenga una disminución de la microbiota de la Escherichia coli. Bueno, ingesta de teína, diferentes medicamentos que podemos dar para tratar de reponer. Yo, si tuviera que elegir, elegiría el Mutaflor, antes que este, pero eso son preferencias de cada uno. Ustedes revisen la bibliografía y elijan el que más les guste. Yo prefiero el Mutaflor. Para reponer el Escherichia coli cuando esté bajo, yo prefiero el Mutaflor. Bueno, algunas cosas que hace el Escherichia coli. Bueno, pues aquí tenemos un paciente que no tiene ni los enterococos, los tienen muy reducidos y no tiene y aparte prácticamente no tiene estafilococo. Luego, este paciente, indiscutiblemente, si los enterococos están muy reducidos y no tiene estafilococo, su misión inmunadora no se llevará a cabo. Bueno, pues en este paciente, la ingesta de cebolla, manzana, brócoli y ciertas frutas cítricas pueden aumentar el número de los enterococos. Pero si ustedes no toleran estos alimentos, su otra alternativa es dar un probiótico que los contenga. Aquí tiene uno que contiene Enterococcus fecalis y aquí tiene a ustedes otros dos que contienen otros tipos de probióticos, como es el Enterococcus faecium, que podía reponer a los enterococos para que la función inmunadora se pudiera ir arreglando. Bueno, microbiota proteolítica. Ya dijimos antes que para tener una microbiota proteolítica en condiciones normales hay que tener, bueno, pues lo que hay que tener es una microbiota protectora adecuada, porque cuando no tenemos una microbiota protectora, la microbiota proteolítica aumenta y cuando aumenta pasa de ser beneficiosa a ser francamente patógena. Bueno, pongo aquí, ¿qué pasaría? Todo esto es lo que pasa cuando nuestra microbiota proteolítica aumenta. Y aquí se produce una serie de sustancias tóxicas para nuestro intestino. Parte de estas sustancias van a pasar al torrente sanguíneo y vamos a someter a nuestro hígado a un trabajo excesivo y mucha gente dice que eso puede ser causa de un hígado graso. Bueno, pues todas estas cosas negativas se producen cuando nuestra microbiota proteolítica se descontrola. Bueno, pues aquí tienen ustedes un paciente donde el Escherichia coli representa el 15% del total de su microbiota. Cuando decimos que el Escherichia coli en condiciones normales está por debajo del 0,1%. Pues este paciente no solamente tiene eso, sino es la bacteria quizá más abundante que tiene en estos momentos esta paciente en su intestino. Y esto ya no se está comportando como inmunadora, se está comportando como proteolítica, con todas las consecuencias negativas que tienen con ella. Bueno, pues ya lo hemos dicho antes, ¿cuándo disminuye la proteolítica? Pues disminuye cuando disminuye la protectora, disminuye
cuando damos en dietas muy hiperproteicas, aunque con eso no está todo el mundo de acuerdo, pero hay gente que dice que cuando comemos muchas proteínas puede aumentar las dietas proteolíticas, pero eso no está totalmente confirmado. O cuando tenemos determinadas enfermedades, como en casos de hipocloridria o insuficiencia pancreática. ¿Qué hacemos en estos casos? Bueno, pues en primer lugar, una buena dietista nutricionista que te balancee tu dieta. Y en segundo lugar, pues administrar probióticos para que otras bacterias aumenten y compitan con los Escherichia coli, haciendo que disminuyan. Es decir, aquí no estamos yendo a matar a la Escherichia coli, estamos intentando que otras bacterias cambien el ambiente para que la microbiota, el Escherichia coli, tenga un ambiente que no sea propicio para crecer. Bueno, pues aquí tienen ustedes algunos probióticos. Cuando tenemos enfermedades, pues damos betaína y en otros casos damos enzimas. Bueno, hoy sabemos que, y aquí porque muchos hablamos del SIBO, del tercer SIBO, bueno, pues estaría muy relacionado con las bacterias productoras de sulfuro. Ahí tienen ustedes algunos ejemplos de bacterias productoras de sulfuro. Y hoy sabemos que estas bacterias, cuando crecen y dependiendo de dónde crezcan, van a producir dos enfermedades: SIBO de sulfuro de hidrógeno y LIBO de sulfuro de hidrógeno. Si se aumentan a nivel del intestino delgado, nos producirán un SIBO; si aumentan a nivel del intestino grueso, nos producirán un LIBO. Bueno, pero en pequeñas cantidades el sulfuro de hidrógeno parece que interviene en muchos procesos beneficiosos, pero cuando aumenta el sulfuro de hidrógeno se convierte en una sustancia muy irritativa para las mucosas intestinales. Bueno, pues ahí tienen ustedes un ejemplo de un enfermo que tiene una pequeña cantidad, pero yo hasta ahora todavía no he visto ningún paciente de los que he visto que tenga un aumento importante de las bacterias productoras de sulfuro. Creo que no nos encontraremos, pero yo de momento no he visto ninguno. Bueno, pues aquí un tratamiento que podemos hacer para cuando tenemos sulfuro de hidrógeno aumentado. Una dieta que no es igual como la dieta FODMAP, en parte sí, lo que tenemos que retirar es todos los alimentos ricos en sulfuro, bueno, dar alimentos que contengan menos sulfuro y después utilizar una serie de medicamentos que yo creo que ahora la doctora Alicia lo explicará mucho mejor, y donde parte de todos estos medicamentos que hay aquí lo podríamos utilizar. Es decir, que en el sulfuro de hidrógeno no solamente basta con utilizar medicamentos tipo farmacéuticos o albazos antibióticos, sino que hay una serie de suplementos que parece que son imprescindibles darlos para poder controlar un sulfuro de hidrógeno. Y para terminar, me gustaría simplemente recordarles lo que es una microbiota portadora de LPS. Bueno, pues en determinados pacientes, cuando se produce una gran cantidad de bacterias gram negativas se mueren, van a tener una predisposición a la obesidad, resistencia a la insulina y predisposición a la diabetes tipo 2. Y esto es debido a que las bacterias gram negativas tienen a nivel de su membrana una sustancia que llamamos lipopolisacárido y de una forma derivada LPS. Bueno, pues cuando crecen las bacterias y, por ejemplo, cuando crecen mucho los bacteriocitos, se produce gran cantidad, se mueren muchas bacterias gram negativas todos los días, y a nivel intestinal se liberan una gran cantidad de LPS. Bueno, pues cuando no tenemos una buena permeabilidad intestinal, ¿qué pasa? Pues que esos LPS son expulsados. Pero cuando hay un aumento de la permeabilidad intestinal, tenemos ya un riñón agujereado, parte de estos LPS pasan al torrente sanguíneo. Y cuando estos LPS pasan al torrente sanguíneo, ¿qué pasa? Que van a ser captados por los receptores Toll-like de los macrófagos. ¿Y qué pasa cuando esto pasa? Pues que se va a poner en marcha, se va a activar un mecanismo nuclear capa que ya ahí le he puesto, que lo que hace es producir una serie de citocinas inflamatorias. Y estas citocinas inflamatorias te van a llevar a un proceso inflamatorio crónico sistémico, a partir del cual, por diferentes caminos, nos volveremos obesos, tendremos resistencia a la insulina y tendremos teniendo una predisposición a la diabetes tipo 2. Luego, cuando sospechemos que hay
un aumento de los portadores de LPS, hay que intentar tratarlos. ¿Y cómo los tratamos? Bueno, aquí tienen ustedes, fíjense ustedes, en este paciente, el género Bacteroidetes, lo que ocupa. Siendo los demás, fíjate usted qué pequeñito. Aquí casi todo es Bacteroidetes. Pues posiblemente, si este paciente tiene un aumento de la permeabilidad intestinal, pues tendrá los LPS que se producen, pues pasarán al torrente sanguíneo. Lo mismo pasa con el Escherichia coli. Cuando tenemos mucho Escherichia coli, también tendremos muchos LPS. Sí, que cuando tenemos muchas bacterias gram negativas, tendremos muchos LPS. Si nuestra barrera intestinal está muy cerradita, se expulsarán con las heces. Si nuestra barrera intestinal no está perfectamente cerrada, pasarán a la sangre y nos producirán todas las alteraciones que yo les he indicado. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, pues actualmente lo único que tenemos es dar este probiótico. Intentar corregir que los bacteroidetes, los Escherichia coli, se vuelvan a tener a sus cantidades normales, pero mientras tanto lo único que tenemos es el megasporobiotic, porque en los estudios que yo he puesto anteriormente, ustedes pueden leer, produce una disminución de la translocación de los LPS y ayuda a cerrar el aumento de la permeabilidad. Sí, tendría un doble efecto sobre la microbiota portadora de LPS, impedirían que los LPS pasen a la sangre y en segundo lugar iría cerrando los agujeros por donde se produce la translocación de los LPS. Bueno, y esto es lo que yo le quería a ustedes contar sobre la microbiota hoy, y muchas gracias por su atención.